Mis amados hermanos, vamos a analizar de verso 4 al verso 12, donde el apóstol Juan nos habla de la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque mis amados hermanos, también hay hijos del diablo. Y aquí Juan nos da las características tanto de los hijos de Dios como de los hijos del diablo. Y yo les suplico que pongan mucha atención porque es muy importante que observemos esto. Mire lo que dice el verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pero yo quiero que usted ponga ojo en la palabra practica. El que constantemente está pecando, ¿verdad? Este está cometiendo una infracción a la ley. Pero mire lo que dice más, el verso 6. Todo el que peca, dice, ni le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 8. El que practica el pecado, oigan bien, es del diablo. Miren eso, porque el diablo ha pecado desde el principio. Esa es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del diablo? El pecado. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro Dios? El amor. Miren qué tremendo esto. Y miren el verso 10 dice, en esto se conocen los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel, oigan esto, que no ama a su hermano no es de Dios, es del diablo. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Verso 12. Dice, no tenemos que ser como Caín, que era del maligno, miren, y mató a su hermano. Caín mató a Abel. Ahora dice Juan, ¿por qué causa lo mató? Miren ustedes por qué Caín mató a su hermano. Porque sus obras, las obras de Caín eran malas y las de su hermano, miren, eran justas. Lo mató porque Abel era justo. Miren qué tremendo. Es tremendo lo que Juan nos está enseñando aquí y nos hace reflexionar. Ahora, miremos las características de los hijos de Dios. Mire el verso 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Nos redimió nuestro Señor Jesucristo. Y en Él no hay pecado. Y mire lo que sigue diciendo. Todo el que permanece en Cristo, mire lo que dice, no peca. Todo el que permanece en Cristo no peca. ¿Por qué dice eso? Porque los que permanecen en Cristo no practican el pecado. Eso no quiere decir que, dirá usted, pero si yo peco, pero usted quiere pecar. No, ¿verdad? Pero a veces cae en el pecado, pero no es algo que usted esté buscando hacer, ¿verdad? Sino que en su debilidad peca. ¿Y quién lo justifica? En el capítulo anterior lo vimos. Él es nuestro abogado, ¿verdad? Vamos a Él y decimos, Señor, fallé, pequé. Entonces, delante de Dios, todos los que permanecen en Cristo no pecan. Delante del Padre. Miren qué maravilloso esto. Verso 7. Juan dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia, oye bien, el que practica, esa es la palabra clave, la justicia es justo. ¿Como quién? Así como Cristo. Él es justo. Miren, los hijos del diablo que practican el pecado, los hijos de Dios que practican la justicia, toda obra justa, como Abel, justo. Y miren lo que dice el verso 8, parte final. Dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Verso 9.
ninguno, oigan bien, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en dónde? En él, adentro de él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Miren qué glorioso es esto, mis amados hermanos. Verso 11. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Esa es la clave. Que nos amemos unos a otros. Y el que no ama, ¿hijo de quién es? Del diablo. Y los hijos de Dios se caracterizan por el amor hacia el prójimo y por las obras justas. Miren qué glorioso es esta porción de la Biblia.